Buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Masterclass de Derecho, Sociedad y Tecnología, aproximaciones a la complejidad del siglo XXI, donde vamos a revisar las nuevas categorías jurídicas, los nuevos conceptos, la interrelación que existe entre el cuerpo normativo y el cuerpo algorítmico. Pero antes de esto, por que la virtualidad nos obliga y también el cariño, vamos a dejar 2 minutos para que nuestros compañeros, el resto de asistentes, pueda incorporarse tranquilamente a la masterclass. Así que son ahora las 19 horas. Señores, les animo a que cojan ustedes un boli y un papel para hacer esas preguntas que esperamos que nos nutran y esas reflexiones de nuevas ideas, y en 2 minutos volvemos a conectar. Bienvenido nuevamente. Ahora sí, ya comenzamos con nuestra clase. Tengo el gusto de presentarles a quien nos van a acompañar a lo largo del desarrollo de estas reflexiones. Nos acompaña el doctor Ruiz Espinosa, doctor en Derecho Mercantil. Muy buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. Gracias a la profesora Roca Solano por esta amable presentación. Y bueno, sin más, pues vamos a hacer una aproximación a las categorías jurídicas relativas o cercanas a la inteligencia artificial que nos van a acompañar en los próximos años, ¿no? Y especialmente en estos momentos alguien se puede preguntar el porqué de esto, ¿no? Y quizá la inteligencia artificial va a ser quizá una oportunidad para poder salir de esta circunstancia, de esta crisis que va a venir o que está ya en ciernes, y mostrar también lo relevante de todo esto, en qué consiste y de qué estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, José. También nos acompaña Federico López, jurista del sector público, que también nos va a hablar no solo ya de inteligencia artificial, sino de los datos, su significado, la aproximación a la complejidad de esta sociedad, título con el que hemos enmarcado la reunión, que aquí nos tiene virtualmente conectados. Muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos, muchas gracias, María. Bueno, espero que será una cosa divertida para todos. Yo creo que sí, que un canal de participación en un tema como este, que es, según muchos especialistas, el tema más importante de nuestro tiempo, va a ser productivo para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y yo misma soy doctora en Derecho Constitucional y voy a explicarles qué vamos a hacer esta tarde. Bien, pues esta tarde lo que vamos a hacer va a ser tener una masterclass, y fíjense ustedes, lo vamos a tener en un espacio distinto, en un espacio de participación colectiva. Son ustedes muchos los que han sentido el interés por esta temática, y la vamos a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, yo voy a establecer un marco general, conceptual, y a continuación mis compañeros van a ir desarrollando diferentes perspectivas que hemos entendido que pudieran serles interesantes. Para ello está abierta, por supuesto, siempre la comunicación y el posible diálogo entre ustedes. De ello se va a ocupar Mari Carmen Bermejo, que ustedes no la ven, pero como moderadora irá recogiendo sus aportaciones y sus preguntas, y las traeremos a este espacio. Este espacio parece extraño que esté protagonizado por 3 juristas. ¿Y qué hacen 3 juristas hablando de tecnología? ¿Qué hacen 3 juristas hablando de una aproximación conceptual al conflicto, a la complejidad
Bueno, pues miren ustedes, ya desde hace muchos siglos los juristas nos dedicamos a trabajar dentro de sistemas. Utilizamos la teoría de sistema para establecer normas, para establecer instituciones que de manera coherente, ordenada, organizada y racional establecen el comportamiento de los individuos y de los grupos en los que estos se establecen con una finalidad ahora actualmente que es la de la paz social. Antiguamente no era así, era simplemente el poder el que utilizaba la herramienta del derecho para establecer o imponer sus dictados. Y para ello utilizamos normas e instituciones, que podría decir, forzando quizás la metáfora, que son algoritmos, es decir, procesos en los que se establece una modificación de un comportamiento. Utilizamos una tecnología, una técnica, que es la técnica jurídica. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que si bien hemos asistido quizás a dos momentos, o a mí me parecen dos momentos interesantes en la historia de la humanidad como paradigmáticos y que han llevado a cambios de sistema, el primero, la secularización. Las normas dejan de estar cerca, a la mano del poder. Se quita toda la mitología, se quita toda la divinidad y son los hombres a partir de entonces los que empiezan a establecer para ellos mismos las reglas de comportamiento. Eso llevó quizás a la segunda, la transformación de las revoluciones, donde la sociedad empieza a tener una importancia específica y ya no es lo más relevante mi libertad, sino la seguridad. ¿De quién? De todos, generándose entonces el pacto social que nos ha llevado a que hoy convivamos con sistemas democráticos. Son términos actuales, son términos en los que convivimos con naturalidad. Bueno, no siempre ha sido así. Y cuando aparece la tercera transformación, esta que estamos llamando transformación digital, los juristas nos encontramos no perdidos, pero sí nos encontramos con dudas, porque se abren grandes interrogantes. Me imagino que estamos en una Pangea, en ese momento en el que la Tierra comenzó a tener una estructura de tierras y océanos tal y como la conocemos ahora, en el que las diferentes fuerzas van amoldando, van configurando, van dibujando categorías nuevas. Ejemplo, bueno, no sabemos si la inteligencia artificial va a tener personalidad jurídica o no. No sabemos qué va a ocurrir con los cyborg. No sabemos si es del todo apropiado estos modelos y estas herramientas de localización que hemos visto estos meses que se han utilizado en pro de la humanidad en una situación concreta, que es la del estado de alarma en la que se han incorporado muchos países como consecuencia del coronavirus. Lo que sí es cierto es que aparece una nueva realidad. Los norteamericanos la denominan legal tech. Bueno, ¿y qué es esto del legal tech? ¿Y cómo se traduce el legal tech a nuestra versión jurídica, que es diferente que la norteamericana? Bueno, pues podríamos decir que el legal tech, que tiene varias dimensiones y varios significados, son las herramientas, los procesos de automatización de la actividad jurídica, sea esta la que sea. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues principalmente se hace automatizando y estableciendo procedimientos de recopilación de bases de datos jurídicos con básicamente dos intenciones, que son la analítica predictiva. Vamos a ver qué van a hacer estos señores que viven en sociedad y que en algunas veces se llevan bien, pero en muchas otras generan muchísimos conflictos. Y vamos a ver si podemos monitorizar posibles resultados. Vamos a incorporar elementos propios de la técnica, pero ya ahora no de la técnica jurídica, sino de la técnica tecnológica a el sistema jurídico. Este legal tech traducido al español, es un término anglosajón, se me ocurre que pudiera tener 4 diferentes significados combinando las dos palabras, la de legal y la de tecnología.
se me ocurre que aparece la legislación tecnológica, la legalidad tecnológica, la es difícil, tecnologización legislativa, peligrosa, y la tecnologización legal, perdón. ¿Qué supone cada uno de estos parámetros? Bueno, los dos primeros realmente parece que no tuvieran mucha importancia. No tiene mucha importancia porque convivimos con ellos. Es decir, hay un conjunto de normas y de instituciones que establecen comportamientos adecuados, coherentes, definen lo que el pueblo quiere que sea y cómo se utilice la tecnología. Aquí hay un marco gigantesco de normas, desde el ámbito internacional, pasando por el ámbito europeo, en el ámbito nacional y, si bajamos un poquito más, al ámbito autonómico y al local. Esas dos primeras categorías veo, bueno, pues que se irán desarrollando e irán dando soluciones a realidades tecnológicas. Siempre el derecho va más atrás que la realidad. Y esto es así por una cuestión de seguridad jurídica. En el momento que dictamos una norma al individuo y a los grupos que esto se integra, le establecemos un modelo de comportamiento. Por eso, desde el derecho, lo que establecemos es un control real cuando algo vale, cuando algo se ha configurado en valor, cuando es algo sentido realmente por la sociedad. Y el proceso es muy sencillo, lo conocen ustedes, de hecho, lo viven. El proceso es tan sencillo en un ámbito democrático como que yo tengo diferentes partidos políticos que me hacen unas propuestas de dirección del mundo y nuestra vida y lo hacen a través de programas electorales. A quien convencen, pues les votan. Y es la mayoría la que decide quiénes serán los diputados y los senadores, es decir, aquellos que van a crear las leyes que dirijan nuestra vida, también el ámbito tecnológico, dentro de la sociedad actual. Hasta aquí, todo perfecto. Siendo que hay ese pequeño gap, ese pequeño agujero que hace que nos encontremos con situaciones comprometidas jurídicamente porque no tienen respuesta todavía jurídica. Aparece un gap. Apareció con los delitos informáticos, hay ahora mismo una situación de no contestación del derecho ante situaciones muy divertidas. Por ejemplo, preparando esta clase, leía un caso en el que una señora en Canadá se había ido a hacer una operación pequeña, un Botox, y no podía entrar en su casa porque no tenía el reconocimiento facial y tuvo que llamar a los bomberos para desactivar toda la parafernalia técnica que no le daba acceso a su hogar. Tenemos la situación de los drones. Hasta hace muy poco había un espacio legislativo en blanco. Poco a poco, por ejemplo, se va legislando. Pero ¿qué me interesa destacar? Y a partir de aquí darle la mano a mis compañeros. En esas dos consideraciones, el de la tecnologización del procedimiento legislativo y la tecnologización de la ley. La primera es menos quizás dañina o me genera menos temor. ¿En qué consiste? Consiste en, yo tengo leyes y lo que hago es incorporarles un lenguaje de programación para que esas leyes sean predictivas, para que esas leyes sean más sencillas de activar, para que esas leyes tengan un contenido concreto que deben a soluciones concretas. Bueno, esto es una técnica jurídica que normalmente podría aplicarse. De hecho, hubo una propuesta en la legislación anterior como consecuencia de siempre los conflictos, entre particulares a través de las técnicas de solución de conflictos, en el que se primaba o se casi obligaba a que hubiera una solución pacífica de la controversia, dejando de lado el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien,
¿Qué les tengo que decir aquí? ¿Qué les dice esta constitucionalista? Que se tardó mucho tiempo, se perdieron muchas vidas, corrió mucha sangre para que este derecho estuviera incorporado en la lista de los derechos fundamentales. Con esto dicho, fíjense que decía que dejaba abierta esa reflexión, pero quiero hincar el diente en una más importante. En el mismo proceso que supone el determinar o incorporar el lenguaje informático, el lenguaje predictivo de la nueva tecnología, al proceso de legislación, lo que hace que esto sea sistemático, es decir, nos encontraríamos en una transformación. Algunos dirían incluso que podría haber un golpe de Estado. Una transformación radical del sistema jurídico tal y como nosotros lo entendemos. Se soporta el sistema jurídico en ese proceso que les he explicado antes, en el proceso de reconocimiento de la soberanía del pueblo español para dictar en libertad cómo quiere ser guiada, cómo quiere ser regulado en su comportamiento. Por otra parte, aparecen perfiles muy positivos, porque en esa predictibilidad, en esa modelización, bueno, muchos de mis alumnos de Derecho dejarían de trabajar o tendrían dificultades para trabajar porque sería una inteligencia artificial el que con esas bases de datos jurídicos probablemente diera la mejor de las soluciones, ¿verdad, Federico? Que de esto hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, como la inteligencia artificial no se confundiría, ¿vale? Porque lo comentábamos, ¿te acuerdas? Con ocasión de la medicina. Sí, además hay una reflexión en relación con eso que afecta a todas las herramientas, a todo lo que son objetos artificiales de fabricación humana. Hoy, por ejemplo, hay cuestiones que no puedes resolver con la mano. Necesitas una herramienta para apretar las tuercas de la rueda de un coche, necesitas una herramienta específica. Hoy, por ejemplo, las tecnologías Big Data o las tecnologías, en este caso, de reconocimiento de imagen, se utilizan para el diagnóstico de cáncer. O, por ejemplo, hay tecnologías como como la negociación de alta frecuencia, que la manejan algoritmos por una serie de razones que luego podemos comentar, y podría llegar incluso a plantearse la responsabilidad de no utilizar esos algoritmos, de no utilizar esas herramientas, de la misma forma que podríamos plantearle a una institución sanitaria que nos atiende, oiga, ¿cómo es que para diagnosticarme no han utilizado un medio a su alcance que tiene un porcentaje de acierto del 98% y sin embargo me han dejado en manos de un humano normal y corriente que tiene solamente un 60%? Exactamente igual se plantea respecto de estas tecnologías. Solo un apunte más. Richard Dawkins, que es biólogo y etólogo, plantea un concepto muy interesante que viene al caso, que es el de las estrategias evolutivas estables, y cuenta que cuando en un grupo de seres vivos uno de ellos encuentra una solución para un problema que aqueja a todos, esa solución se expande rápidamente y a partir de ese momento el que no la acepta queda condenado a la extinción en términos de especie. Entonces cabe plantearse si realmente tenemos una opción para quedarnos fuera. Probablemente no, por ese tipo de razones, por razones de responsabilidad y por razones evolutivas incluso, de no quedarnos descolgados, ¿no? Tenemos un asistente, Juan Pablo, que levanta la mano. Juan Pablo, puedes preguntar si quieres. No sé si Carmen te puede dar la voz, si no, bueno, coge tu nota y luego volvemos a ti. Disculpa, María, lo que sugiero es que me escriba directamente por chat y lanzo la pregunta, si os parece. Perfecto. Bien, volvamos atrás. Juan Pablo, ¿le haces por favor la pregunta a Mari Carmen?
y la organizamos las preguntas de esta manera, y nosotros nos habíamos quedado en la importancia de la revisión de estas nuevas categorías y el papel del derecho y la sociedad en la que estamos. Claro, la sociedad en la que estamos no es una sociedad simple. Hemos evolucionado, muestra de ello es la complejidad en la que estamos incorporados, y ciertamente la modelización y el análisis predictivo a través de datos jurídicos y no jurídicos de las actuaciones de una población a la herramienta jurídica del derecho sin valores resulta francamente interesante. Cuando tocamos esa modificación de sistema, además, tenemos que ver más allá, ver que el derecho se mueve en planos, se mueve en el plano local, se mueve en el plano nacional, se mueve en el plano internacional, donde, por ejemplo, ahora estamos adquiriendo compromisos globales a través de la solidaridad internacional y de la ecología, que se da la mano, por cierto, con la tecnología. Tenemos una responsabilidad concreta y el compromiso de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Igualmente pasa en el ámbito europeo. Y aquí voy a ceder la palabra a José Ruiz, porque creo que nos va a ilustrar en concreto al respecto de cuál es la situación de la inteligencia artificial y la normativa en el ámbito de nuestra Europa. José. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesora Roca Solano, mi querida María. Bien, no, yo voy a ser conciso y breve para realizar, si tan siquiera exponer una tesis y un planteamiento, porque tras un acercamiento a la regulación que se está planteando en la Unión Europea, podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Como premisa, yo diría que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para el desarrollo de esta nueva tecnología o de la inteligencia artificial. No es nueva, pero sí que se han dado una serie de circunstancias para que ahora se desarrolle enormemente. Claro, para eso hace falta información. Como muestra a lo que nos enfrentamos, un profesor eminente de la Universidad de Stanford, el profesor Andrew Ng, creador de la plataforma Coursera, afirma categóricamente que estamos ante la nueva electricidad. De alguna manera nos expone ante la envergadura de lo que estamos encontrando un recurso para poder salir de la crisis, en concreto la crisis económica, también sanitaria. La inteligencia artificial adecuadamente tratada puede ayudarnos. Como composición de lugar, tengamos en cuenta que el país más, digitalmente hablando, el país más poblado del mundo es Facebook, luego vendría WhatsApp, luego vendría China, luego vendría India y luego Instagram. Con más de 5.000 millones de dispositivos conectados a Internet, esto viene a situarnos ante lo que es la cuarta revolución industrial. Esto es la unión del mundo físico con el tecnológico y el de la digital. La nanotecnología, el desarrollo de la robótica, la genética y la inteligencia artificial. Como muestra de la trascendencia de esto, hay 3 superordenadores trabajando ahora mismo en Europa para hallar una vacuna analizando la estructura molecular del coronavirus. Bueno, pues uno de ellos está en Barcelona. También, como ha mencionado Federico, la tomografía axial computerizada, la imagen de TAC, debidamente tratada con inteligencia artificial, ha sido comprada. La Comisión Europea ha comprado un software que ha sido donado a diversos hospitales y está utilizándose esa tecnología para hallar un mejor tratamiento ante el coronavirus. Bueno, y en la Unión Europea, ¿ante qué dónde estamos, ¿no? Bueno, pues indefectiblemente la inteligencia artificial es una rama de una disciplina que es la informática,
con el adecuado procesamiento de los datos puede ayudarnos a que el ser humano viva mejor. Esto muy sucintamente es a lo que nos enfrentamos. Aquí la cuestión es que para que tengamos inteligencia artificial necesitamos datos. El problema no resuelto todavía es de dónde se sacan esos datos. Y a nivel europeo, la preocupación de la Comisión Europea es cómo federar esos datos. Si todos los países de la Unión hubieran compartido la información del coronavirus, pues es posible que estuviéramos hablando de otra cosa. Puede ser. Esto puede ayudar en el desarrollo o en la cura o en... tiene múltiples aplicaciones, ¿de acuerdo? También en la Unión Europea a la Comisión le ha preocupado la escasa inversión. Es decir, en Europa estamos hablando de 3.000 millones de euros anuales, en China estamos hablando de unos 6.000 y en Estados Unidos de 12.000. Esto da muestra de dónde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, consciente de ello, la Comisión Europea, lo que pasa es que, evidentemente, la crisis del coronavirus pues, puede propiciar algún ajuste en el presupuesto. Esperemos que no. La intención es de llegar a los 20.000 millones de euros anuales durante un decenio. Bien, esto es importante. Bien, respecto al... ¿De qué estamos hablando? Pues es ubicuo. ¿Qué es ubicuo? Pues que la encontramos en todos sitios. Es un software que procesa información y esa información debe de estar sujeta a una adecuada regulación. Estamos hablando del 2%, 2 y pico por ciento a nivel europeo, a nivel español, del PIB centrado en este tipo de tecnología. José, ¿me permites Sí. que te interrumpa? Porque tenemos Sí, claro, una claro. pregunta interesante y les hemos dicho a nuestros acompañantes, a los asistentes, bueno, que además son de diferentes nacionalidades, nos saludan desde Perú, desde el Congo, desde Iberoamérica, desde Europa. Nuria Portero dice que cuando la inteligencia artificial es buena, perfecto, pero se pregunta, José y Federico, ¿vale? Si es preocupante, si se vuelve en contra de nosotros, le damos esa potestad, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando ella pueda decidir? ¿No? Que además sería la inteligencia artificial fuerte, o sea, esto está aquí dentro de nada. Bueno, sí, no sé si Federico... evidentemente, esto es como todo, para eso está el derecho. Ahora, yo voy a exponer jurídicamente algunas de las cuestiones que inquietan a la Comisión Europea, porque evidentemente riesgos hay, y hay sectores estratégicos que sí entrañan riesgo. Y ahí la Comisión está elaborando una legislación muy específica en este sentido, que son la energía, la salud y el transporte. Esos tres sectores van a requerir una certificación para que, entre otras cosas, sea transparente, el algoritmo sea transparente. Hay una cosa que le llaman, es la opacidad, ¿no? Uno se encuentra ante ¿Vosotros creéis que el circunstancias. derecho puede limitar la inteligencia artificial? ¿O Debe la inteligencia canalizarla. artificial modificará la estructura jurídica? Toma preguntita, ¿eh? Bueno, yo es que antes de entrar en eso me parece relevante hacer una pequeña precisión. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial y vosotros lo habéis expuesto, efectivamente ya hay una serie de sectores donde se está aplicando la inteligencia artificial. Esta es la que llaman inteligencia artificial débil, es decir, la inteligencia artificial con carácter general es la posibilidad de que una máquina haga lo mismo que un humano. Y hasta ahora tenemos máquinas que hacen lo mismo que un humano en determinadas actividades, determinadas. Aquí lo que se plantea es la aparición de la inteligencia artificial fuerte, que es que una máquina pueda hacer lo mismo que un humano normal, pero todo. Y hablamos de lo mismo en el plano intelectual, en el plano del pensamiento, en el plano de la inteligencia. A ese respecto de la pregunta que nos hacía la compañera, hay que poner de relieve lo peligroso que es la tecnología de la inteligencia artificial y se explica siempre que el peligro de la inteligencia artificial es su aparición. Es decir, una vez que se conecte una inteligencia artificial fuerte no habrá marcha atrás, porque en definitiva
esa inteligencia artificial que hiciera lo mismo que un humano normal, podría hacer lo mismo que un humano que diseñe inteligencia artificial. Y en consecuencia, podría hacer un rediseño recursivo infinitamente rápido. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la máquina Deep Blue o Watson de IBM, que son máquinas que han utilizado en principio para juegos, para ver qué tamaño de inteligencia tienen, en 4 horas es capaz de aprender a jugar al Go y ganar al campeón del mundo. Es curioso cuando ves la filmación de la partida en YouTube y ves que la máquina hace un movimiento determinado y el jugador humano se sienta, se sorprende y se sonríe. Y es que resulta que la máquina ha hecho un movimiento que no había sido previsto en 3.000 años de existencia del juego y que todas las normas conocidas sobre el juego predecían que sería nefasto. Y sin embargo, a los pocos movimientos ganó. Entonces, aquí lo que se plantea es como, imagínate que esa inteligencia artificial se rediseña y se mejora 1, 2, 3, 1.000 veces, 1.000 millones de veces, para que nos hagamos una idea. En el diseño de vehículos automóviles hasta ahora se utilizaba unos aparatos especialmente caros que eran los túneles de viento para establecer el coeficiente aerodinámico de penetración. Eran unas instalaciones carísimas que ya no se utilizan. Ahora se utiliza una simulación de ese mismo aparato. Entonces, la clave del asunto es que una inteligencia artificial fuerte podría hacer una simulación recursiva de sí misma y mejorarse jugando 10 millones o 10.000 millones de partidas de la inteligencia artificial y prever todos los movimientos posibles en contrapartida a sus acciones. Por eso es tan relevante este tipo de reflexión antes de que aparezca una inteligencia artificial fuerte. Ahora estamos con lo que denominan GOFAI, la inteligencia artificial parcial o débil. Y la cuestión es, debemos de reflexionar qué queremos de una inteligencia artificial antes de que aparezca. En ese sentido, solo un último apunte. Gilbert Simondon, que es filósofo de la técnica, plantea una cuestión respecto de los objetos fabricados y es que prevén una acción futura que aún no ha tenido lugar. Cuando fabricas un cuchillo, lo fabricas con una determinada finalidad. Hay una intención, en definitiva. Entonces, la cuestión sería, ¿cuál es la intención? La primera pregunta que afecta a la filosofía de la técnica, ¿cuál es la intención en la creación de una inteligencia artificial? Porque no es algo que simplemente nos acompañe. Imaginemos una inteligencia que tuviera acceso a toda la información de la humanidad y recordemos que en ese contexto el 90% de esa información ha aparecido en los últimos 2 o 3 años, que tuviera una velocidad muchísimo mayor que la nuestra para el razonamiento y no hay más que hacer una prueba haciendo una división difícil y compitiendo con la calculadora del móvil. Y, en definitiva, que puede trasladar esa información aprendida a cualquier otro dispositivo a la velocidad de la luz. Entonces, la cuestión relevante es qué queremos de esa inteligencia artificial, porque, efectivamente, si ha de incorporar unos valores, como tú decías antes, efectivamente esos valores tienen que tener una traducción jurídica para que sean obligatorios. Pero debiéramos de pensar bien desde todos los puntos de vista antes de que aparezca. Hay un... María, si Perdón. me permitís, por favor, poder lanzar una pregunta de una de las participantes, ¿vale? Que Claro, va por con supuesto. de lo que estábamos comentando, de Elena Puche. Elena comenta que la inteligencia artificial debe necesariamente modificar el derecho para introducirse en la sociedad, sobre todo si se pretende dar algún tipo de personalidad. Entonces, lo que pregunta Elena es ¿qué opináis vosotros como expertos en cuanto a dotarle de personalidad a esa inteligencia artificial? Bueno, mira, Elena, que ha sido además alumna mía, alumna aventajada. Hay en Stanford hay un departamento entero que se dedican a los estudios legales computacionales que justamente están intentando determinar si se le puede dotar de personalidad jurídica a la inteligencia artificial, si además es reconocido como ser humano aquel que haya sido, esto lo veremos en un futuro no tan lejano, modificado
modificado en sus... hablan de una totalidad, que es un 70%, ¿no?, de órganos. Bueno, pues el órgano que ha sido modificado con un implante, con otro, con otro... El derecho no puede estar modificado por la inteligencia artificial, porque entonces dejaría de ser derecho, sería otra cosa, que, bueno, le adquiriría un nombre nuevo y sería un conjunto normativo gestionado y que determina el comportamiento de los seres humanos desde lo no humano. Entonces, serían reglas de comportamiento impuestas desde la inteligencia artificial y no desde el ejercicio de la libertad y el deseo de un tipo de vida, que es lo que la ley y el derecho supone. Entonces, yo no creo que haya que hablar de que uno se impone a otro, sino creo que ambos dos deben de gestionarse coherentemente. Lo otro nos podría llevar a situaciones autoritarias desde la propia inteligencia artificial. Esto lo hemos comentado, José, Federico, en nuestras reflexiones, que a lo mejor la inteligencia artificial decide que nosotros podemos ser buenas unidades productivas no sé, ahí va a decir una barbaridad, de materia orgánica básica. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, una situación de discapacidad no la valora como apropiada o efectiva o eficaz dentro del ámbito de los seres humanos. O sea, cuidado, porque efectivamente, además, cuando la inteligencia artificial... esto lo dice mucho Federico, atención, que cuando la inteligencia artificial le demos salón, ya no se apaga. Ya no se apaga, porque tendrá la visión, la facultad, el procedimiento para que cuando la vayamos a apagar sienta un ataque, ¿no? Entonces, aquí aparecen conceptos fantásticos desde el punto de vista de la investigación y desde la reflexión jurídica, que tratan pues no sé si de lo humano y de lo divino, pero sí de lo más humano que tenemos, que es la libertad y la posibilidad de ser libre en la disposición de nuestras vidas. Ahora mismo el derecho está articulado para que esto sea así. Creo que con modelizaciones del comportamiento sí podríamos tener cuotas de mayor eficacia en la resolución de conflictos. Entiende, por ejemplo, que el sistema jurídico es adaptativo y complejo y hay una categoría de ciencias complejas que lo que hacen es estudiar cómo se podrían incorporar elementos de eficacia y eficiencia en el procedimiento propio del sistema jurídico para que cumpliéramos la ley. Es decir, utilizamos la tecnología para obligar a los ciudadanos a cumplir con las leyes que ellos han dado. No deberíamos de hacer una gran pregunta, y es, a lo mejor es que las leyes que les estamos dando a los ciudadanos no las sienten cercanas, a lo mejor no sienten que tienen que cumplirlas. No, creo que aquí también se abre un debate interesante donde estamos pretendiendo la eficacia y la eficiencia en la exigencia normativa. Por ejemplo, dotar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de elementos punitivos que la inteligencia artificial y la tecnología pone, de alertas. Este señor está cumpliendo, este señor está incumpliendo. Bueno, cuando nos vemos buscando tanto el cumplimiento de la norma, ¿no será que es que hay un espacio tremendo entre lo que la norma dicta y la sociedad siente? No sé, os lo dejo aquí también como elemento de reflexión interesante. Sí sé que hay smart contracts, y con esto lo dejo aquí, smart contracts que están generando unos beneficios extraordinarios, porque lo que hacen es modelizar los posibles conflictos que pueda haber dentro del ámbito empresarial y dar resultados, incluso prever, atención, prever el comportamiento humano. O sea, no sé, a mí me da un poco de... Insisto, creo que aquí esta tarde lo que estamos haciendo es perfilar categorías jurídicas que pudieran resultar interesantes. Carmen, perdona.
No, disculpa, pensaba que habías hecho un parón. Mira, era simplemente lanzaros otra pregunta de otro de los asistentes, se llama Diego Martínez, ¿vale? Y va más enfocada al profesor José Ruiz Espinosa, ¿vale? Dice que ha hablado sobre la aplicación del derecho para la inteligencia artificial y su pregunta es si tan potente puede llegar a ser que hasta pueda llegar a razonar por sí misma, ¿no podría ella misma, llegado a cierto nivel, crear su propio derecho y lo llegue a aplicar? ¿Qué consecuencias podría traer eso a la humanidad? Qué buena pregunta. Bueno, yo no sé. A ver, estamos hablando de aprendizaje profundo. Lo que ha dicho Federico es una máquina que ya por sí aprende ella sola, ¿no? En diversas películas se ha puesto de manifiesto, como es Terminator, ¿no? Es una película, pero viene de una novela. Hoy día estamos lejos de todo eso. Yo, por centrar un poco el tema, la Comisión Europea todavía, consciente de que podría correr, no eso, evidentemente, no crear su propio derecho, pero sí que ahora mismo ya hay derechos en juego. En primer lugar, los derechos fundamentales. Hay una polémica encendida hoy día en Twitter porque el presidente de Estados Unidos va a modificar lo que se llama la Communication Decency Act, que es como una norma que protege a las plataformas, entendiendo que Twitter, Facebook y todas estas plataformas que están dirigidas por algoritmos, por inteligencia artificial, tienen cierto sesgo porque él aduce que si esta norma interpreta que son una suerte de tablón de anuncios donde las plataformas no son responsables, ¿cómo es posible que le censuren o digan que la información de Donald Trump es inexacta o no es verídica? Bueno, pues esto ya está planteando un problema en Estados Unidos respecto a la regulación de derechos fundamentales, que ahí la profesora Casolano nos puede decir más. Y sí, yo no sé si el planteamiento de que si puede crear derecho o no, pues estamos lejos de que se pueda constituir una inteligencia como la que se plantea. Y no se puede desconectar, al igual que no se puede desconectar, coincido con la profesora Roca Solano, no se puede desconectar Internet hoy día. Es decir, claro, no es planteable desconectar Internet. No es planteable. Pues esto es algo parecido, ¿vale? Federico, me interesa mucho tu opinión, ya que tú eres un experto en legislación sobre datos, que al final es un poco lo que y aproximación al concepto de datos de lo que estamos hablando. La inteligencia artificial, yo creo que sí, pero quiero saber cuál es tu opinión al respecto de esa capacidad que tuviera de determinar un orden normativo, ¿no? Un comportamiento. Bueno, yo creo personalmente creo que son cosas diferentes. Una cosa es que utilizáramos un algoritmo, una tecnología determinada que nos aplique a fabricar una ley diciendo queremos conseguir este objetivo de política legislativa, ¿cómo podríamos obtenerlo mejor? ¿Cómo tendríamos que redactar una norma para cumplir este objetivo? Eso sería una cuestión. La inteligencia artificial fuerte es otra cosa, es a lo que se refería la pregunta de la compañera anterior, donde preguntaba si podría tener personalidad jurídica. El Código Civil Español, en el artículo 29, establece que no, solo los nacidos la tienen. Sin embargo, el 30 reconoce personalidad jurídica a otras entidades que no son humanas. Nosotros reconocemos derechos a los animales. No está claro si es por ellos, los suyos, o porque nos hace mejor desde el punto de vista ético a nosotros. Pero hay cuestiones muy profundas y muy relevantes implicadas en esa cuestión. Imaginemos que reconociéramos personalidad jurídica a una inteligencia artificial que tuviera un sentimiento de subjetividad como el nuestro. El problema está en que esa entidad no conocería la muerte. Y, por ejemplo, un dato significativo y relevante. La Constitución, en el artículo 33, la Constitución española, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Por algún motivo, los constitucionalistas, y por un motivo obvio, consideraron que la otra vertiente del derecho de propiedad privada es el derecho a la herencia. Y nosotros partimos de la base de unas instituciones jurídicas en las que son aplicadas a seres humanos que tienen un plazo de vida y no más. ¿Qué sucedería con una inteligencia artificial que pudiera tener derechos de propiedad si viviera 2000 años?
acabarían siendo todos los bienes del planeta de su propiedad, ¿qué seríamos nosotros? ¿Meros arrendatarios de la materia? Entonces, el asunto de la personalidad de la inteligencia artificial es un tema relevante que tiene que ver con la inteligencia artificial profunda. En el plano de la inteligencia artificial parcial, que es en el que estamos hablando hasta este momento y que es lo que se conoce, sin duda sería genial que nos ayudara un algoritmo a elaborar una norma. Eso ya sucede. Por ejemplo, en las declaraciones de impacto ambiental, donde se hace una matriz para la toma de decisiones, lo que se hace es tener en cuenta un montón de factores que al final hay que manejar matemáticamente. Eso es lo que haría una inteligencia artificial parcial, por ejemplo. Debo apuntar un perfil muy positivo de la tecnología dentro del ámbito del derecho. La tecnología, con respecto al derecho, ha establecido un sistema de democratización, ha posibilitado un acceso universal a la justicia o promueve o capacita, ¿vale?, ese acceso universal a términos de justicia. Incluso hay herramientas, ¿vale?, que se están utilizando ya online, y eso supone que un montón de personas que no tenían acceso a la justicia, bien por pobreza, bien por desconocimiento de términos jurídicos, tengan esa posibilidad concreta a través de la... acordaros que jugábamos con cuatro conceptos, con 2 palabras y 4 conceptos, ¿no? Este sería a lo mejor un quinto, el derecho y las tecnologías, o la tecnología al servicio del derecho. Aquí hay un proyecto muy interesante que se llama el World Justice Project, que les recomiendo que echen un vistazo, y cómo está desarrollando, bueno, posibilidades muy concretas de denuncias, posibilidades especialmente con derechos humanos, cómo está desarrollando elementos de organización del cumplimiento de derechos en localizaciones o países que tienen sistemas muy corruptos. Entonces, bueno, que ojo, no nos vayamos solo a los miedos. Insisto, tenemos que saber conjugar estas 2 realidades. Sobre todo porque estaba así mi explicación. Ojo con el derecho, ojito con el derecho. El derecho es un conjunto normativo, institucional, funciona dentro de un ámbito sistemático y coherente, pero atención, que es un elemento y es una herramienta en manos del poder establecido. Nos salvamos los países que el poder establecido tiene una cara democrática, pero aquellos en los que no tiene una cara democrática, cuidadito. Y en los que tenemos sistemas democráticos, atención, porque hay 3 poderes ahora mismo, que son los poderes de los medios de comunicación, de la partidocracia o de los partidos políticos y de las multinacionales, que están ahí y que determinan y hacen movimientos para que el derecho vaya en una línea o en otra. Entonces, cuidado, que no seamos nosotros los juristas los buenos de la película, que también... hay que tener unas limitaciones muy concretas. Creo que las limitaciones concretas, tanto como para la inteligencia artificial como para el derecho, son el plexo axiológico, es decir, el conjunto de valores que motivan la esencia de lo que denominamos derechos humanos. Quizás en ámbitos técnico o informático hablan de 1 y de 0. Nosotros no creo que nos equivocásemos si hablásemos de libertad y de seguridad. Y esas combinaciones múltiples y variadísimas, dependiendo de cultura, situación, historia, nos llevarían a parámetros donde quizás el derecho esté más cercano a la sociedad. Tenemos otra pregunta, si os parece, ¿vale?, de Miguel Ángel Ortiz, que pregunta qué estudios y planteamientos se están realizando sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial, es decir, ante un supuesto error cometido por inteligencia artificial, ¿quién sería el responsable? No sé, si queréis, pues esta es una de las cuestiones de los problemas jurídicos que subyacen de la aplicación, y en el libro blanco de la inteligencia artificial publicado hace 2 meses, 3 meses, se aborda.
si un coche sin conductor tiene un accidente, ahí hay una evidente o puede haber una responsabilidad civil. Pero claro, esto es difícil de abordar por la opacidad que existe dentro de... O sea, ¿quién ha sido? ¿Es por un error en la construcción del coche? ¿Ha sido un error en la toma de decisiones del coche? ¿Existe una relación de causalidad? Porque para determinar la responsabilidad tiene que haber un defecto en el ámbito de responsabilidad que regula la directiva de productos defectuosos, por ejemplo. Una mala ejecución nos lleva a decir que un producto puede ser defectuoso y se infiere una responsabilidad. Y la Comisión Europea dice, ojo, amplíese el concepto de producto a servicio. ¿Por qué? Porque ya no se va a distinguir claramente si ese coche en su diseño o en la actualización del software, que esta es otra, ha podido haber algún error. Y ya no es tanto el producto, sino la inteligencia artificial, los algoritmos, los datos que manejen el problema. Y esta es una de las cuestiones que se están dirimiendo de tal manera que los próximos meses va a salir una directiva y el principio del año que viene otra en este sentido. Todavía no sabemos lo que va a hacer la Comisión Europea y el Parlamento, pero esta es una de las... No sé, lo dejo ahí. Federico, ¿querías comentar? Sí. Hay una cuestión a tener en cuenta en ese asunto de la responsabilidad, porque quizá la pregunta no está bien formulada por parte de las entidades europeas, porque hasta ahora nos hemos planteado qué sucede si un coche automático sin conductor tiene un accidente y atropella a alguien, ¿quién es el responsable? Pero es que quizá la pregunta es, si supiéramos que un algoritmo es mucho mejor conductor que un ser humano, ¿dejaríamos conducir a un humano? Si supiéramos que es un 98% de acierto el de un algoritmo y el nuestro fuera un 56%, ¿permitiríamos a un humano que condujera? Y cuando eso sucede, ¿lo atribuiríamos a un accidente o entraríamos, en el caso de la inteligencia artificial, en la categoría de los accidentes industriales? Entonces, quizá no podamos garantizar que no haya responsabilidad o quizá llegue un momento en el que sea absolutamente obligatorio y donde digas, oiga, es que usted no puede conducir a mano, no puede hacer una operación manual. Probablemente si supiéramos que todas las operaciones que se realizan en un avión jumbo son manuales, nadie se subiría en un avión. Probablemente esté prohibido y muchas de las operaciones que tienes que hacer para manejarlos sean automáticas porque son mucho más fiables que las que realiza un humano. Y es una cuestión a tener en cuenta, yo creo. Y respecto de lo que decía antes María, hemos tenido dos pruebas muy recientes que nos sirven para reflexionar sobre el asunto de las normas. Uno sería la última aparición de una norma entre las del COVID, donde se establecía la posibilidad de que se solicitaran de las compañías telefónicas datos respecto de los usuarios que no son solo datos de ubicación, eso va mucho más allá. Y para hacernos una idea, por ejemplo, la publicación del artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que permitió, hasta que lo anuló el Tribunal Constitucional inmediatamente, que permitía a los partidos políticos que se presenten a las elecciones establecer un perfil de opinión en base a los datos, que no son solo... los datos tienen un truco y es que hoy día se manejan en un concepto que es el Big Data y hay una cuestión que son la propiedad emergente de los datos, la información emergente de los datos. Es decir, viendo dónde está una persona y lo que hace, a lo mejor no tienes datos suficientes, pero comparando esos datos con millones de personas similares, puedes establecer simplemente con un movimiento de las cejas qué es exactamente lo que está haciendo, lo que está pensando, etcétera, etcétera. Hay un experimento muy interesante en el que ponen unos diodos en la cabeza para medir la actividad cerebral de los participantes y son 40 participantes a los que les enseñan unas imágenes agradables. A continuación, a 20 de ellos les enseñan imágenes desagradables y cuando terminan, a los 40, les hacen un test de opinión política. Cuando esto acaba, tú te pones el casco con los diodos, te enseñan una imagen desagradable y con un 98% saben a quién vas a votar.
Entonces, ese tipo de información emergente es lo que está en juego. Son las tecnologías Big Data, que son altamente disruptivas, no tanto como la inteligencia artificial fuerte, pero desde luego sí como cualquier algoritmo potente, efectivamente. Son cosas a tener muy en cuenta. Hombre, sobre todo porque en términos jurídicos, que al final son expresión normativa, con independencia de que luego el operador dé soluciones en aplicación de las normas por conflictos o por incumplimiento. Si tú sabes perfectamente, o sea, ahora mismo yo creo que casi todos los países de los asistentes que aquí nos acompañan, tienen la capacidad suficiente para reconocer en lo esencial el comportamiento futuro. Mi Estado sabe lo que yo voy a hacer mañana. Sabe dónde trabajo, cuál es el horario, sabe cuántas veces he hecho gasolina, sabe dónde vivo, sabe que cruzando todas esas realidades, o sea, tiene perfectamente definido lo que decíamos antes, ¿no? El peligro de el ex ante, o sea, la tecnología, que insisto, yo no creo que sea ni buena ni mala, tiene sí en la actuación peligros, y es en la modelización o en la previsión, que puede ser muy buena, puede determinar es que puede ser súper eficaz, además, y la eficacia, alguien apuntaba aquí, ¿no? La eficacia al final nos lleva al totalitarismo. O sea, no te van a dejar confundirte, no te van a dejar pasar un semáforo en rojo, no te van a dejar pegar un grito, no te va... esto en China ya ocurre, de hecho, o sea, en China te avisan. Atención, recoja el chicle que ha tirado usted sobre la carretera. O sea, no te dejan incumplir el ordenamiento. Te constriñen, ¿no? El constreñimiento es el que te dirigen. Muchas gracias, María. Si te parece, vamos concluyendo ya la sesión. Estamos a punto de rozar ya las 8 en punto. Si queréis hablar entre vosotros y ya nos despedimos, ¿vale? Muy bien. Pues ha sido un placer compartir con José y con Federico. Tenías un chiste y al final no lo has contado. Ah, sí. Era muy bueno, hombre. Sí, Venga, vamos a sí. utilizarlo para despedir. Sí, sí, es relativo a una tecnología que se llama proceso de lenguaje natural, donde alguien entra en su casa y dice, Alexa, pon música. Y escucha una voz que dice, no soy Alexa, soy Siri. Y entonces dice, Siri, pon música. Y le contesta, que te la ponga tu amiguita Alexa. Eso es inteligencia artificial. Así es. Eh, Queridos asistentes de un montón de lugares del planeta, qué fantástico el que este espacio virtual nos haya dejado compartir con vosotros, que habéis estado muy activos también a través del chat. Yo os he ido contestando. Bueno, ha sido encantador, creo que además de encantador, muy interesante que desde la universidad, la AUCAM, que también es vuestra casa, nuestra universidad, se haya abierto este espacio de reflexión, este espacio de aproximación conceptual. A mí se me ha quedado corto, supongo que a muchos de vosotros también. A lo mejor planteamos la parte 2. Dicen que sí se les ha quedado corto. Bueno, pues Perú, un saludo. El Congo también otro saludo. En fin, a todos vosotros un fuerte abrazo y decirles a los que no han podido acompañarnos que igualmente les sentimos cerca y que bueno, pues como seguramente convenceremos a Carmen y a la propia institución para repetir, las preguntas o las reflexiones que se hagan nos las pueden hacer llegar para retomarlas en la segunda fase. Efectivamente, María, seguramente podamos hacer una segunda parte. Como ya he comentado, pueden lanzarme las preguntas por correo para revisarlas y responderlas acordemente. Y también se les enviará la grabación de la sesión por correo electrónico en unos días.
Muy bien, pues un saludo y hasta pronto. Un saludo.